Estimados estudiantes del cuarto grado de secundaria, el día de hoy vamos a desarrollar la lección número 13, cuadriláteros, trapezoides. Vamos a recordar en primer lugar la teoría relacionada a los trapezoides y los trapecios. Se le llama trapezoide a aquel cuadrilátero en el cual sus lados no son paralelos, no tienen sus lados opuestos paralelos, a diferencia del trapecio. El trapecio es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos y un par de lados no paralelos. El trapezoide no tiene lados paralelos. Y ahí tenemos de dos tipos, el trapezoide asimétrico y el trapezoide simétrico. Se le llama simétrico porque tiene un eje de simetría. Lo hemos pintado de verde. Si yo doblo la figura por esa línea verde, vamos a dar cuenta que los lados van a coincidir. Se dan cuenta, van a ser del mismo tamaño. Entonces, por eso se le llama trapezoide simétrico. Los trapecios son aquellos cuadriláteros que tienen un par de lados paralelos, como ya lo mencioné, y un par de lados no paralelos. ¿Sí? A esos lados paralelos se le llaman bases, una mayor y una menor. Se le llama trapecio escaleno a aquel trapecio en el cual lados no paralelos tienen diferente medida. A y B, como ustedes se dan cuenta, son diferentes. Se le llama trapecio rectángulo a aquel trapecio que tiene dos ángulos de 90 grados. Ustedes se dan cuenta, y tenemos dos cuadraditos que me están indicando que son los ángulos rectos. Se le llama trapecio isósceles aquel trapecio que tiene sus lados no paralelos de igual medida. Ustedes se dan cuenta A y A. Y los ángulos que se forman en las bases, tanto en la base mayor como en la base menor, van a ser iguales. Ustedes se dan cuenta, tenemos aquí alfa y alfa. En la base mayor, digamos abajo, y en la base menor, que está arriba, tenemos beta y beta, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a estudiar el día de hoy dos propiedades de los trapecios. La primera relacionada a la base media o también llamada mediana. ¿Qué es una base media? Es un segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos. Esa base media siempre va a ser igual a la base mayor más la base menor dividido entre 2. Y si yo quisiera calcular el segmento que une puntos medios de las diagonales, como ustedes pueden ver el segmento en este caso M y N, que sale un poco hacia abajo, pero la idea es esa. Es el segmento que une los puntos medios de las diagonales, siempre va a ser igual a la base mayor menos la base menor dividido entre 2. Bien, ahora vamos a practicar. Problema número 1. Nos dice, en un trapezoide ABCD, la medida del ángulo ABC es igual a 60 grados, la medida de CDA es 80 grados, AB es igual que BC, igual que CD, y nos pide calcular la medida del ángulo BAD. Entonces, alumnos, en este caso vamos a graficar. Ahí tenemos una gráfica, ahí tenemos nuestro trapezoide. ¿Sí? Vamos colocando nuestros datos, nos dice el problema que la medida del ángulo ABC es igual a 60 grados, ahí lo tenemos. CDA es igual a 80 grados, ahí lo tenemos, 80 grados. AB es igual que BC, igual que CD, ahí tenemos las marcas. AB es igual que BC, es igual que CD. Y nos pide calcular el ángulo BAD. ¿Sí? Este ángulo BAD que estaría aquí. Pide calcular el problema. Muy bien, entonces vamos a hacer la construcción. Ya saben ustedes, alumnos, que primero grafican, generalmente se hacen trados adicionales para ir aplicando mis propiedades. Muy bien, hemos hecho el siguiente trazo. Ahí tenemos el siguiente trazo. El siguiente trazo. Al hacer ese trazo se va a formar un triángulo equilátero, ¿no? Al tener 60 acá, los otros dos ángulos también tienen que ser iguales. 120 entre 2 me quedaría 60 de 60 en los dos lados. Por lo tanto, se demostraría que también este lado es igual. Es igual. Entonces, hacia la derecha tenemos un triángulo isósceles. Ya sabemos que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Si a este lado se opone el 80, hacia el otro lado también se debe oponer el 80. ¿Correcto? Y el ángulo BAD, como ustedes ya se dan cuenta, el
ángulo BAD será 60 más 80, 140 grados será la respuesta para este problema. ¿Sí? Muy bien. En el problema número 2 nos dice, en un trapecio la mediana excede en 2 a la base menor y la base mayor mide 8. Calcule su mediana. Y lo tenemos el gráfico. Tenemos el gráfico. Nos dice el problema que la mediana excede en 2 a la base menor. Es decir, tiene 2 unidades más la mediana. Si la base menor mide x, la mediana será x más 2. Y también nos dice el problema que la base mayor mide 8. Ya tenemos 8. Bien, esto me quedará. La mediana es igual, en este caso, x más 2 igual, la mediana es igual, la base mayor 8 más la base menor x dividido entre 2. El 2 lo pasamos a multiplicar, me quedaría 2x más 4 igual 8 más x, de donde obtendríamos el valor de x igual 4. En este problema me pide la mediana. Ustedes se dan cuenta, la mediana es x más 2, como ya sabemos que equivale 4, me quedaría 4 más 2 igual a 6. La mediana para este problema es igual a 6 unidades. Bien, vamos a borrar y continuamos. En el problema número 3 nos dice, en un trapecio isósceles las bases miden 8 y 14 respectivamente si los lados no paralelos determinan con la base ángulos de 53 grados, calcule la longitud de su altura. Muy bien, estamos en este caso, vamos a buscarlo. Entonces, ahí tenemos la base mide 8 y 14, la base menor mide 8 y la base mayor mide 14. Los lados no paralelos forman ángulos, terminan con la base ángulos de 53 grados. Ahí lo tenemos, ángulos de 53 grados. La base, ángulos de 53 grados. Lo tenemos. Y me pide el problema, ¿cuánto mide la altura? En este caso le hemos colocado la letra H. Entonces, alumnos, en el triángulo, en el trapecio isósceles, cumple, ya lo habíamos mencionado, que los ángulos en la base son iguales, ¿no? Sería 53, 53. Noten ustedes que acá también, si arriba veo que es 8, ese también será 8. Estos dos segmentos que se determinan acá serían siempre iguales, ¿no? Como tenemos 8 para 14, me falta 6, entre 2 sería 3, 3 en cada lado. Y en este caso, ahí recordamos la propiedad de los triángulos rectángulos notables, ¿no? De 37, 53, solamente lo completamos. Frente a 37 estaba 3K, en este caso K va a ser igual a 1, y frente a 53 va a estar 4K, por lo tanto, para este problema, el valor de la altura da igual a 4 unidades. En el problema número 4, nos dice sea ABCD un trapecio rectángulo, de modo que AB es igual que BC, y ABCQ es un cuadrado interior. Si AC es perpendicular a CD, calcule la medida del ángulo ADC. Bien, entonces en este caso vamos en primer lugar a construir nuestro trapecio rectángulo ABCD. Noten ustedes, alumnos, que la pregunta que me hace el ejercicio es cuánto mide el ángulo ADC, que ya está denotado con la letra X, y nos da algunos datos adicionales, ¿no? Nos dice el problema que AB es igual que BC, este AB mide igual que este BC, y nos habla de un cuadrado que se forma dentro. Bien, vamos a ver el cuadrado. Ahí tenemos un cuadrado, de tal manera que 4 lados van a ser iguales. 4 lados van a ser iguales. Y nos dice también que AC, noten ustedes, AC es perpendicular a CD, es decir, cortar formando ángulo de 90 grados, ahí lo tenemos el cuadradito que me indica que es 90 grados, y nos pide calcular X. Bien, vamos a aplicar nuestra teoría para resolver este problema. Como ustedes se dan cuenta, alumnos, acá tenemos una diagonal del cuadrado, y una diagonal de un cuadrado, ya sabemos que es una bisectriz, por lo tanto, nos va a dividir acá en 45 y 45, ¿no? Tanto 45 por acá, como 45 también hacia arriba. 45, 45. Estoy refiriendo a estos ángulos,
refiriendo a este ángulo, 45, acá se nos fue, 45 acá, 45 y 45. ¿Sí? Ambos miden 45, ¿no? La diagonal de un cuadrado siempre va a bisectar al ángulo, en este caso el de 90. Muy bien, como también acá es 90 grados, automáticamente voy a decir que este ángulo también es 45, porque tiene que completar el 90 grados, 45 grados. Muy bien, entonces es fácil deducir el valor de x también será de 45, porque acá también en la base se ha formado un ángulo de 90 grados. También hay 90 grados. Por lo tanto, voy a decir yo que la medida del ángulo ADC es igual a 45 grados. En el problema número 5 nos dice, los ángulos adyacentes a la base menor de un trapecio miden 100 y 130 grados respectivamente. ¿Cuánto mide el ángulo formado por las bisectrices de los otros dos ángulos? Bien, ahí tenemos un trapecio, tenemos los ángulos que se forman en la base menor, 100 y 130, y nos piden el ángulo formado por las bisectrices de los otros dos ángulos. En este caso, las bisectrices que se forman de los ángulos que están en la base mayor. Muy bien, entonces vamos a aplicar una propiedad. Lo podemos hacer aplicando esta propiedad, es acá, que me dice que si yo tengo un cuadrilátero cualquiera, y se ha formado un ángulo por dos bisectrices interiores, ¿sí? En este caso la X, ese ángulo va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos dividido entre 2. Puedo aplicar esa propiedad. O también lo podría hacer aplicando la propiedad del triángulo. Muy bien, entonces aplicando esta propiedad, lo aplicamos aquí al ejercicio, sería ese ángulo formado por dos bisectrices interiores en el cuadrilátero va a ser igual a 100 a la suma de los otros dos, a 100 a 130 dividido entre 2. Haciendo las operaciones me quedaría que el valor de x es igual a 115 grados. Muy bien, alumnos, de esa manera hemos finalizado la sesión número 13. Para que ustedes tienen una práctica para que puedan un poco más reforzar ideas, y cualquier duda o consulta ya lo desarrollaremos en la clase, o me pueden escribir también a la guía virtual. Por lo demás, muchísimas gracias y cuídense mucho.